Muy buenas noches, queridos participantes. Bueno, hemos dado unos cuantos minutos para permitir que las personas que no han podido estar a las 7 en punto se conecten, ¿sí? Pero ya arrancamos. A ver, la anterior videoconferencia el lunes hemos estado viendo algunos temas relacionados a flujos de caja, temas que tienen que ver con por qué es importante estudiar los flujos de caja y temas que tienen que ver con qué es un flujo de caja, ¿no es cierto? Y habíamos quedado en que un flujo de caja no es nada más que el cambio que existe de dinero entre un punto del tiempo y otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decíamos, si yo tengo 100 pesos al comenzar la clase y durante la clase me pagan 50, al final de la clase tengo 150. Entonces, el flujo de caja ha sido el cambio en caja que ha habido durante el periodo inicial y el periodo final. Bueno, durante el punto inicial y el punto final. ¿No es cierto? Entonces, en este entendido, nosotros vamos a ver que el flujo de caja no es nada más que el cambio que hay en caja. Y este cambio que hay en caja se da pues por múltiples actividades, ¿no? Múltiples actividades que hacen que ingrese dinero y hacen que el dinero también salga. Y es precisamente eso lo que vamos a empezar primero con la mecánica y ya en las sesiones posteriores vamos a ir viendo todo lo que es el análisis. Pero bueno, antes de seguir, les voy a pedir encender las camaritas en la medida de lo posible, ¿sí? La mayoría de ustedes las tienen encendidas. Los que no, porfa, sí pueden ir encendiendo. Y voy a convertir mi compu en tablet. Un segundito, ¿sí? Bien. Y bueno, estoy sacando la pizarra en la que habíamos estado trabajando en la anterior clase y les comparto la misma. Denme medio segundo. Y acá tenemos. ¿Me confirman si la pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, licenciado, sí se ve. Bien. Entonces, habíamos quedado en que al final, este era el flujo de caja, ¿no es cierto? Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros estamos diciendo con esto es bien, pero bien importante, ¿no? Lo que primero tenemos que tomar en cuenta y que no se nos puede olvidar por nada en el mundo son estos signos. El signo menos, el signo más y el signo más. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si mi activo aumenta, esto implica una disminución en caja, lo que resulta obvio. Si yo compro un vehículo, pues tengo que pagar con caja, entonces mi caja disminuye, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si el activo aumenta, ¿sí? Esto implica una disminución en caja. Si el pasivo aumenta, esto implica que me han prestado plata, entonces la plata va a entrar a caja. O si mi patrimonio aumenta, esto implica que también va a entrar más dinero. Por ejemplo, si entra un nuevo socio y me aporta $10,000, obviamente eso va a entrar a caja y luego veremos qué hacer con esa plata, ¿no? Todo el mundo entiende esto porque esta es la parte básica de entender para poder interpretar posteriormente los flujos de caja. Sí, creo que se entiende. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es Perdón, analizar. ¿podría repetirlo, por favor? Claro que sí, si sube el activo, implica una disminución en caja. ¿Sí? Por eso, si sube el activo, acá yo tengo un menos, ¿no es cierto? Entonces, si mi activo sube en 300, seguramente va a ser menos 300. Si mi pasivo sube, esto es un cambio positivo. Me estoy prestando plata, entonces va a ingresar dinero. Si mi patrimonio sube, por ejemplo, un nuevo socio pone plata, eso también es positivo. No sé si se entiende, ¿sí? Entonces, estamos viendo estos signos del punto de vista de caja, ¿no? O sea, si tú haces una operación, esto hace que aumente o disminuya caja, ¿sí? No sé si se entiende, Lucio. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Dicen, Dime. perdón, una consulta, dicen. Entonces, cuando hagamos este análisis de flujo de caja, quiero entender que cuando mi activo disminuya, ya sea que lo venda, Claro, digamos, algún activo fijo, ¿me tendría que sumar con signo claro, positivo? claro, porque Ah, va ya. a ser menos, menos, eso se va a convertir en más, ¿no ve?
Es Sí, correcto. gracias. Súper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es analizar un poquito el tema de los estados financieros y sus formas básicas, ¿sí? Si yo tengo un balance general, si yo tengo un balance general, este balance se presenta, por ejemplo, al 31 de diciembre del año XX, ¿sí? Y es expresado en bolivianos, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de un balance? Usualmente voy a tener activo, voy a tener mi activo circulante o corriente, voy a tener caja o equivalentes de efectivo, disponibilidades o como quieran llamarle ustedes. Voy a tener seguramente cuentas por cobrar, voy a tener inventarios, voy a tener otros activos corrientes. Estoy haciendo la estructura más simple que puedo, ¿no? Voy a tener activos no circulantes, que son de largo plazo. Y acá seguramente voy a tener mi activo fijo bruto, ¿sí? Y acá voy a tener su depreciación acumulada, que entra siempre en negativo, ¿cierto? Y acá seguramente tendré otros activos. Por el otro lado, estas son las cosas que tengo, ¿no? ¿De dónde ha salido todo esto? Yo voy a poder haber financiado esto del lado de pasivos, con mi pasivo corriente. Y en mi pasivo corriente voy a tener cuentas como, por ejemplo, cuentas por pagar, voy a tener documentos por pagar, voy a tener, no sé, pues puedo tener sueldos por pagar, impuestos por pagar, un montón de cosas por pagar, ¿no es cierto? Voy a tener seguramente la porción corriente del préstamo de largo plazo. ¿Todo el mundo sabe qué es esto? Sí, lo explicamos en la anterior clase. Pero si alguien tiene una duda, por favor, le pido me diga y con mucho gusto lo explico. ¿Sí? Va a ser la porción que toca pagar este año de un préstamo más largo. Si yo tengo un préstamo a 10 años, ¿cuánto me toca pagar del capital este año, digamos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál tiene vencimiento antes de un año? Voy a tener seguramente el pasivo no corriente. Y en el pasivo no corriente voy a tener, por ejemplo, préstamos de largo plazo, puedo tener bonos, puedo tener un montón de otras cosas. Y luego voy a tener el patrimonio. Y en el patrimonio, las cuentas clásicas va a ser capital social, la reserva legal, que es una cuenta acumulada. Voy a tener la utilidad de la gestión y voy a tener la utilidad acumulada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, todo lo de la parte izquierda son las cosas que tengo y toda la parte de la derecha es de dónde se financia. ¿Sí? Esto ya lo han visto por demás. Entonces, obviamente, este es un estado financiero a un momento del tiempo, ¿sí? Entonces, este es un estado financiero estático. Es decir, no tengo idea de cómo estaba antes ni cómo estaba después. Entonces, si yo, por ejemplo, en activo fijo bruto tengo $10,000 en autos, yo no sé si esta gestión lo he comprado o si estos $10,000 provienen de antes. Entonces, yo no puedo decir si he comprado más vehículos o no. ¿Por qué? Porque es estático. ¿Sí? Por el otro lado, yo voy a tener el estado de resultados. Y el estado de resultados es un estado dinámico. ¿Por qué? Porque es del 1 de enero al 31 de diciembre del año XX. Entonces, este es un acumulado de cosas, ¿sí? Y las cuentas en el estado de resultados, cada vez que tú empiezas una nueva gestión, se resetean, vuelven a cero, pero en el balance no. En el balance arrastran el saldo anterior, ¿sí? Entonces, como se resetean y vuelven a cero cada gestión, es un estado pues dinámico, es un estado acumulado. Y esto empieza en un formato súper simple de ventas, costo de ventas,
que es lo que te ha costado lo que estás vendiendo, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, para empresas manufactureras, ¿cómo se ve el costo de ventas para empresas manufactureras? Para manufactura se va a ver como mano de obra directa, materia prima y gastos indirectos de fabricación. Es la suma de esos tres componentes, han visto ahí el tema de costeo, etcétera. Y para una empresa comercial se va a ver más o menos como el inventario inicial más compras menos el inventario final. ¿Sí? Que es en esencia solamente la parte de materia prima de la manufacturera, digamos. ¿Sí? Entonces, eso es el costo de ventas. Y el resultado, este va obviamente con más, este va con menos, y el resultado va a ser tu utilidad bruta. ¿Sí? Después vienen los gastos de operación, los GOPERS. Y en los gastos de operación yo voy a tener todos los gastos que están relacionados a la administración y a la operación de mi negocio. Voy a tener sueldos y salarios, voy a tener el pago de servicios básicos, voy a tener, por ejemplo, depreciaciones y amortizaciones, voy a tener, por ejemplo, no sé, pues limpieza, voy a tener alquileres y cualquier otro, ¿sí? Y el resultado de esto, de la resta de esto, va a ser lo que se llama mi EBIT. El EBIT, por sus siglas en inglés, significa Earnings Before Interest and Taxes. Es utilidades antes de impuestos e intereses, ¿sí? Al EBIT yo le voy a tener que sumar ingresos no operativos y le voy a tener que restar gastos no operativos. Ingresos no operativos, por ejemplo, tengo platita en el banco y me pagan intereses. Esos intereses van a registrarse acá, por ejemplo. O gastos no operativos. Tengo un préstamo del banco y me cobran intereses. Entonces, los gastos financieros seguramente irán ahí, ¿no? O, por ejemplo, si yo tengo un vehículo registrado en $10,000 en mi balance, pero lo he vendido en 15,000, he tenido un ingreso no operativo de 5,000 extras. Lo mismo si registro una pérdida en la venta de mis activos, lo voy a registrar acá. Y esto va a hacer que yo tenga mi utilidad impositiva o el EBT, Earnings Before Taxes. Y acá le voy a sacar los impuestos, que en este caso viene a ser el IUE y la alícuota en Bolivia es del 25%. ¿Sí? Y finalmente tengo mi utilidad neta. Entonces, en esencia, estos son nuestros estados financieros, ¿sí? Nuestro balance y nuestro estado de resultados. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿cuáles son las relaciones que existen? ¿Existe alguna relación entre estos dos estados financieros? ¿Qué dicen? Sí, licenciado, creo que sí. ¿Ya? ¿Cuáles son? A ver, dame una de las tantas relaciones que existen. Porque una vez que hagamos el estado de resultados, el resultado del ejercicio lo trasladamos al balance general. A ver, la utilidad neta entonces se viene acá como utilidad de la gestión, un 95%, y a acumularse en reserva el otro 5%, hasta que tengamos en reserva legal el 50% del valor del patrimonio, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces estamos bien. Pero fíjense que existen múltiples otras relaciones. Por ejemplo, básicamente todo se va a mover con caja. Todo termina en caja. Todo empieza en caja. ¿Sí? Cuentas por cobrar. ¿Está relacionado con algo? Claro que sí. Está relacionado con ventas. ventas. Inventario. ¿Está relacionado con algo? Con el costo de ventas. Podemos ver, Ventas. ¿no? El activo fijo bruto y las depreciaciones acumuladas también están relacionados con depreciaciones y amortización. ¿Sí? Cuentas por pagar con costo de ventas porque está relacionado con inventarios. Préstamo de corto plazo
préstamos de largo plazo y bonos. También van a estar relacionados con gastos no operativos, ¿no es cierto? Y demás, ¿no? Entonces, vemos que existen múltiples relaciones. ¿Perdón? No, nada. Entonces, les decía, vemos que existen múltiples relaciones entre los estados financieros, ¿sí? Pero una de las más importantes es la que Rocío nos decía, ¿no? La utilidad del estado de resultados se traslada al balance, ¿sí? Y esta utilidad se parte en dos, ¿sí? Esta utilidad va el 95% según ley, tú puedes, bueno, ahorita les digo, el 95% según ley a utilidad de la gestión y el 5% restante a reserva legal. Si tú quieres, puedes poner más de reserva legal. No es obligatorio 5, pero 5 es lo mínimo, ¿sí? ¿Y hasta cuándo tienes que hacer esto? Hasta tener en reserva legal el 50% del patrimonio, ¿no? Entonces, esta cuenta es bien interesante. ¿Por qué? Porque si se fijan, el balance ya contiene al estado de resultados. ¿Por qué? Porque contiene en sus cuentas de utilidad de la gestión y reserva legal, contiene la utilidad neta, que es el resultado final del estado de resultados. La utilidad neta, a su vez, contiene todas las cuentas para arriba, ¿o no? Hemos llegado a calcular tomando en cuenta todas esas. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es algo interesante que sucede acá. Para llegar a la utilidad neta, nosotros hemos sumado y restado unas cuentas medio extrañas, unas cuentas que se llaman cuentas no monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Una cuenta no monetaria es aquella que no ha representado una salida o un ingreso real de dinero, ¿sí? O sea, es una cuenta mentirosilla, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O ustedes han visto que alguna empresa pague de su depreciación? Jamás, ¿no? Entonces, ¿será correcto que nosotros hagamos nuestro flujo de caja directamente tomando en cuenta más cambios en patrimonio si sabemos que el patrimonio incluye estas cuentas y estas cuentas provienen de la utilidad neta y la utilidad neta está viciada por cuentas no monetarias como la depreciación? No, no es cierto, no estaría bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar un poquito la figura. Y lo que vamos a hacer es decir, ok, el patrimonio va a ser igual a cuentas de resultados, cuentas del estado de resultados, más todas las otras cuentas del patrimonio, que le vamos a llamar E asterisco. ¿Sí? Entonces, aquí estoy diciendo, E asterisco es otras cuentas que no provienen del resultado como capital social, y en este caso, estas tres cuentas que sí provienen de resultados. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar e intentar corregir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar directamente el resultado del cambio en patrimonio. ¿Por qué? Porque el cambio en patrimonio contiene la utilidad neta y la utilidad neta está viciada en su origen por cuentas no monetarias. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar y decir, las cuentas de resultados, ¿cuáles son? Las cuentas de resultados van a ser utilidad neta, ¿no es cierto? Pero si yo sé que este número de utilidad neta está mal, ¿por qué está mal, Claudia, este número? ¿Por qué lo tengo que corregir? Porque no todas implican un movimiento del efectivo. Correcto. Entonces, si para llegar a la utilidad neta es restado depreciación, ¿cómo le corrijo, Claudia? Hay que volverle a sumar la depreciación. Correcto. Entonces, simplemente le voy a sumar la depreciación. ¿Sí? Y acá le voy a sumar o restar cualquier otro cambio en el resto de cuentas del patrimonio. Entonces, esto hace que nuestro flujo de caja quede de la siguiente forma. Utilidad neta más depreciación menos cambios en activo más cambios en pasivo más cambios en patrimonio, pero que no tienen que ver con estas cuentas raras, estas cuentas que provienen del estado de resultados. ¿Por qué? Porque las cuentas que provienen del estado de resultados ya las tenemos acá arriba.
Y si las volvemos a contar, las estaríamos contando 2 veces. No sé si... Listen, perdón, antes de que pase, ahí es donde me perdí. Esto, cuando nos dice patrimonio es igual a cuentas de resultado más creo que es patrimonio. Más ¿O qué otras cuentas de cuentas que no resultado? provienen de resultado. Por ejemplo, capital social. O por ejemplo, un ajuste de capital. O por ejemplo, una revalorización técnica de activos, ¿no? Entonces, esta E en asterisco es el capital social, el ajuste de capital social. Todas las cuentas del patrimonio que no provengan del estado de resultados. O sea, Ah, E, ok. E asterisco son todas las cuentas que no sean reserva legal, utilidad acumulada y utilidad de la gestión. Gracias. Súper. Entonces, oficialmente, esta es nuestra fórmula. ¿Sí? ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo? ¿Ok? Voy a volver a mi Excel. Nuevamente les pido encender las camaritas. Tengo muy pocas personas con camaritas. Ahorita yo enciendo la mía. No puedo tener cámara cuando estoy en modo tablet, en modo pizarrita. ¿Sí? Entonces, si me permiten un minuto, vamos a convertir esto y vamos a utilizar ya un Excel. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué les parece si nos ponemos bolicheros? A ver, Nair, ¿qué te parece si ponemos un negocio, una empresa, el nombre que ustedes quieran, no importa, y que esta empresa sea, no sé, pues, un boliche donde se venden chops de cerveza? ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, vamos a diseñar lo que es el estado de resultados. El estado de resultados es en realidad el plan de cómo hacer plata, ¿no es cierto? Eso es el estado de resultados, el plan de cómo hacer plata. Entonces, en nuestro estado de resultados, vamos a nosotros tener algunas cuentas, ¿sí? Vamos a tener ventas, vamos a tener el costo de ventas, vamos a tener seguramente para el costo de ventas el inventario inicial, compras, inventario final. Vamos a tener acá la utilidad bruta. Perfecto. Vamos a tener los GOPers, sueldos y salarios, depreciaciones, alquiler. Seguramente está muy chiquitito. Me tienen que decir si está muy pequeño y no se ve bien, porfa. ¿Qué más vamos a tener acá? Depreciación, alquiler, no sé, limpieza, contabilidad, otros. Voy a tener acá seguramente mi EBIT. Acá mis gastos no operativos, intereses seguramente, ingresos no operativos, mi EBT. Listo. Acá mis impuestos o mi previsión de impuestos y mi utilidad neta. Ya, ahora Nair, necesito que nos imaginemos esto, ¿sí? ¿A cuánto vamos a vender nuestros chops de cerveza? Son chops de medio litro. Sin impuestos, ¿ya? O sea, sin IVA, CITES, ¿ya? Solo US por el momento. ¿A cuánto, Nair? No sé cuánto cuesta. Yeah. Será depende, dicen, de cuánto me cuesta comprar o los materiales que necesite para eso y la ganancia que tenga que adquirir. Ya, me parece interesante. Y también va a depender de la zona, ¿no? O sea, ¿qué tipo de boliche vas a poner? Si estás en Cochabamba, no es lo mismo poner un boliche en la zona sur que en la zona norte, ¿no? O sea, en la zona norte puedes cobrar 40 pesos por un chop de cerveza. En la zona sur, no. Entonces va a depender un poco de la planificación que tengamos. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente?
Vamos a vender, no sé, a ver, yo diría unos 120 chops de cerveza por día. Vamos a abrir jueves, viernes y sábado, ¿sí? 120 chops de cerveza y los vamos a vender en 40 pesos. Entonces, 120 por 3 días, por 40 bolivianos, por 4 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos haciendo los estados financieros para un mes. Bueno. Entonces, esto es lo que nos ingresa en el mes vendiendo solo 120 chops. ¿Sí? ¿Cuánto es el costo de ventas? Bueno, usualmente se lo calcula así, pero nosotros lo vamos a calcular un poquito más directamente, ¿sí? A nosotros nos cuesta 12 bolivianos, son 120 chops, son 3 días, son 4 semanas. Nos cuesta 17.280. Entonces, mi utilidad bruta va a ser la resta de estos dos. Sueldos y salarios, no sé, digamos que pagaré a unas 3 personas salarios relativamente bajos, 6.500. Depreciación por el momento le voy a poner 500, no sé, porque eso va a depender mucho de mi balance. Me estoy inventando los números, me pueden dictar ustedes el número que quieran. Alquiler, a ver, para vender 120 chops de cerveza, ¿es mucho o es poco? 120 chops. En un día. ¿Qué dicen? María Elisa, ¿qué dices? ¿Mucho o poco 120 chops? ¿Alguien? ¿Lucio, quizás? Honestamente, el profesor no sé mucho de este negocio. Ya. A ver, 120 implica que, no sé, pues, una persona se tomará 3 en la noche, 4, ¿cierto? Que vayan 30 personas. ¿Cuántas mesas necesito? Estoy intentando determinar qué tan grande es el lugar para ver cuánto me va a costar el alquiler. Deben estar unas 10, Unas 7 mesas, tomando en 10. cuenta que cada mes tiene 4 personas y 2 en barra, algo así, pues, recordando viejos tiempos, ¿no? Ya, perfecto, me parece muy bien, Javier. Entonces, ¿cuánto costará un boliche así y dónde tendrá que estar el boliche si estamos vendiendo el Chopa 40? Seguramente en una zona medio carita, ¿sí? ¿Qué les parece si el boliche nos cuesta 6.000 bolivianos al mes? Limpieza pagamos 1.000, digamos, contabilidad pagaremos 500 y otros, no sé, otros 1.000 pesitos. Entonces, nuestros gastos operativos van a ser la suma de esto, lo que sea que dé, ¿sí? Y mi EBIT, entonces, va a ser esto menos esto. Y paramos ahí. ¿Por qué? Porque no podemos idearnos más, porque para idearnos más necesitamos ver el otro estado financiero, que es nuestro balance general. Entonces, en nuestro balance general, lo vamos a poner todo en vertical, ¿ya? Vamos a tener nuestro activo circulante. Voy a tener caja, voy a tener cuentas por cobrar. Ya, voy a tener inventarios. Voy a tener otros activos, los activos circulantes. Voy a tener mi activo no circulante. Y acá voy a tener mi activo fijo bruto, por ejemplo. Voy a tener mi depreciación acumulada en negativo siempre. Puedo tener otros, pero bueno, usualmente no hay. Y listo, eso es todo mi activo. De ahí voy a tener mi pasivo corriente. Y acá voy a tener mis cuentas por pagar. Voy a tener seguramente mi préstamo, mi porción corriente del préstamo de largo plazo. Voy a tener mi pasivo
no corriente, que sea una cuentita de largo plazo, un préstamo de largo plazo que me haya hecho. Ojo, como estoy haciendo mensuales, corto plazo es un mes, ¿no? Entonces, lo manejaremos así. Bueno, podemos manejar de las dos formas, no hay ningún problema. Ya, préstamo de largo plazo. Listo. Y en patrimonio voy a tener mi capital social. Voy a tener mi reserva legal acumulada. Y voy a tener mi utilidad de la gestión y la utilidad acumulada. ¿Sí? Listo. Vamos a ponerle negrilla a todo esto. Excelente. Bien, entonces, para poder ejecutar esto en mi mes 1, ¿sí? O sea, este es un plazo que ha habido del mes 0 al mes 1, ¿sí? Yo no puedo agarrar y empezar a vender cerveza si no tengo activos, ¿no? Si no tengo mesas, si no tengo sillas, si no tengo los chops, si no tengo la cerveza para vender, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos el balance general al comenzar, o sea, en el día 0 y al finalizar el mes, que va a ser el tiempo 1, digamos, ¿sí? Entonces, imagínense, vamos a empezar y queremos comenzar con 5,000 pesitos en caja, ¿sí? En cuentas por cobrar, no hemos dado crédito a nadie. En inventario, ¿cuánto quiero en inventario? Quiero tener por lo menos la mitad de lo que quiero vender. ¿Cuánto quería vender? El costo era esto. Entonces necesito 8,640 en inventario. En otros activos, no sé, voy a poner 1,000 bolivianos. Entonces, en total, mi inversión en cosas de corto plazo que yo necesito es de 14,640 bolivianos. En activo fijo voy a comprar mis 10 mesas, qué sé yo, adornar el boliche y demás. 65,000 bolivianos. Como todo es nuevo, no tiene depreciación y no tengo otros activos. Entonces, ¿cuánto suma esto? Si quieren, ponemos otros activos, depende de ustedes, ¿sí? Entonces, en total, ¿cuánto necesito para poner el boliche? Tanto en inversión de corto como largo plazo, necesito 79,640 bolivianos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde los saco? ¿Sí? Ya, me voy a financiar. Primero, en pasivo. Cuentas por pagar, ningún proveedor te va a dar crédito si recién estás comenzando. La porción corriente del préstamo, acá me ha faltado una cuentita. Préstamo, de corto plazo. Entonces, me voy a prestar 8,000 en corto plazo, ¿sí? Y me voy a prestar no sé, a largo plazo, unos 30,000 bolivianos, ¿cierto? De esos 30,000, 2,000, bueno, 1,000 los voy a pagar cada mes, ¿sí? Entonces, de los 30,000, si 1,000 están arriba, 29,000 están abajo. Entonces ya tengo mi pasivo corriente y esta va a ser la suma. Mi pasivo no corriente va a ser simplemente esto. Y listo. Entonces, me he logrado prestar 38,000 bolivianos, ¿cierto? Entonces acá voy a poner unas cuentitas de pasivo más patrimonio. Cuentita de control. Y estas cuentitas me van a ayudar a verificar si me cuadran mis balances, ¿ya? Pasivo más patrimonio, en este caso es 38,000. Y el control es esto menos esto de acá. Y me dice, ok, tu boliche, poner tu boliche te cuesta 79,640. Te has prestado 38,000 bolivianos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el resto, que son 41,640, ¿de dónde tienen que salir? De tu bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, 41,640 salen de tu bolsillo
No hay reserva porque no has comenzado aún, no hay utilidad de la gestión, que estás inaugurando, no hay utilidad acumulada, ¿sí? Entonces, nuestro patrimonio va a ser simplemente la suma de todo esto. Y voy a ir copiando mis subtotales para no tener que hacer las sumas de nuevo más tarde. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ponemos nuestro boliche, este es nuestro balance inicial, pasa un mes, ¿cómo se ve nuestro balance? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Entonces, la cuenta que no voy a proyectar precisamente es caja, la voy a dejar ahí en rojo, ¿sí? Entonces, vamos a contar una historia, ¿no? ¿Cuánto hemos vendido durante todo este mes? 57,600, nos ha costado esto, sabemos todo esto, ¿sí? Ah, perdón. Nos ha faltado algunas cositas, ¿sí? El activo fijo bruto, imagínense que nos va a durar, son muebles y enseres. ¿Cuánto dura, según normativa impositiva, muebles y enseres? 10 años. Muy bien. Entonces va a ser 65,000 entre 10 años, entre 12 meses, 541. Entonces, nuestra depreciación es, casi la achuntamos, 541.67. ¿Listo? Y nos van a cobrar un 12% anual, lo que quiere decir un 1% mensual de interés. Entonces nos van a cobrar seguramente, ¿qué cosa? El préstamo de corto plazo, más la porción corriente, más el largo plazo, al 1%, que es lo que corresponde de pago en un mes. No tenemos otros ingresos. El EBT va a ser esto menos esto más esto. Impuestos y mi previsión va a ser el 25% de esto. Y tengo 18,298,75 como utilidad neta. Perfecto. Bien, entonces vamos contando la historia. No hemos vendido esto, tenemos estos resultados por acá. Y bueno, vamos a decir en cuentas por cobrar. Vinieron dos borrachines, se pelearon, los conozco, sé que se han ido sin pagar, qué sé yo, ¿sí? Me deben. ¿Cuánto me deben? Me deben 1,230 bolivianos. ¿Ok? En inventario, me he dado cuenta que tenía demasiado inventario. Entonces, ahora solo quiero tener 6,000 en inventario. De 8,000 de inventario que tenía, he bajado a 6,000. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que en vez de comprar 2 veces al mes, puedo comprar 4 veces al mes. Si es necesario, 5, para no tener dinero inmovilizado. Y en otros sigo teniendo mis mismos 1,000. ¿Sí? En activo fijo bruto me he dado cuenta de muchas necesidades, ¿no? He comprado un equipo de sonido, me he dado cuenta que necesito más parlantes, me he dado cuenta que necesito un poco más de sillas, qué sé yo. Entonces, he aumentado y ahora tengo 69,000. De lo que tenía 65,000, he aumentado 4,000. Y acá tengo una depreciación acumulada. ¿Cuánto va a ser la depreciación acumulada? La depreciación que he acumulado en este periodo. ¿Cuánto he acumulado? Va a ser la depreciación acumulada anterior, ¿sí? Que va a ser esto, menos la depreciación de esta gestión. Entonces tengo una depreciación acumulada de menos 541. Y me he comprado otros activitos por 1,000 pesitos. ¿Ok? En pasivo, acá ya mis proveedores ya confían en mí, han visto mi movimiento y demás y me dan 10,000 bolivianos de crédito. En préstamos de corto plazo he pagado, entonces ya no debo 8,000, ahora debo 7,000. Y mi porción corriente, si bien he pagado los mismos 1,000 del mes anterior, suben otros 1,000. Entonces sigo debiendo 1,000, pero acá ya debo solo 28,000. ¿Sí? Y en patrimonio no han ingresado más socios, seguimos igual, ¿sí? Y acá tenemos que ir viendo cómo funciona esto. ¿Cómo funciona la reserva legal acumulada? Es la reserva legal anterior más el 5% ¿de qué? De la utilidad neta.
Entonces, la utilidad de la gestión va a ser el 95% de la utilidad neta. Entonces, la utilidad de la gestión no es lo mismo que la utilidad neta. ¿Notan? Son dos números completamente diferentes. La utilidad de la gestión es después de reservas. La utilidad neta es antes. Y finalmente, la utilidad acumulada se calcula como la utilidad de la gestión anterior más la utilidad acumulada anterior, que en este caso va a ser 0. Si verifico mis controles, ¿sí? Veo que me faltan para cuadrar 28.250.42. Entonces, si yo fuera el profe más malo del planeta, agarraría y diría, por diferencia, 28.250.42. Y ya me cuadra. Pero no puedo hacerlo por diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo esto? ¿Qué es lo que quiero calcular? Si ustedes se fijan, yo tengo una caja inicial de 5.000 y lo que yo quiero calcular es una caja final. ¿Cómo calculo la caja final? La caja final no es nada más que la caja inicial más el flujo de caja. Entonces, lo único que tengo que armar es un flujo de caja. ¿Sí? Entonces me acuerdo, he tenido este curso y el flujo de caja empieza ¿de dónde? Utilidad neta, más depreciaciones, menos cambios en activo, más cambios en pasivo, más cambios en patrimonio, y eso me da mi flujo de caja. Si a esto le sumo la caja inicial, me da, ¿qué cosa? Mi caja final, que es exactamente lo que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, utilidad neta, ¿tenemos? Sí, pero antes voy a hacer énfasis en esto. ¿Cuántos balances generales tenemos? 2. ¿Cuántos estados de resultados? 1. Entonces, lo mínimo que necesitas para determinar un flujo es 2 balances del 0 y del 1 y un estado de resultados del 0 al 1. ¿Sí? Esto en combinación te va a dar, ¿qué cosa? Un flujo de caja. Si tienes 3 balances y 2 estados de resultados, puedes hacer 2 flujos de caja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú haces los cambios en el balance, no es que te pide cambios en activo, cambios en pasivo, lo que estás haciendo es una comparación del balance más reciente con el balance anterior. Y el cambio es la resta, nada más, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, utilidad neta. ¿Tengo la utilidad neta? Sí. La voy a copiar siempre del estado de resultados. Esa es mi utilidad neta. Depreciación. ¿Tengo? Sí. ¿De dónde? Del estado de resultados. Este es un error muy común. Hay muchas personas que sacan la depreciación acumulada del balance. Esta depreciación que va al flujo es del estado de resultados. ¿Sí? Ahora, me dice, menos cambios en activo, cambios en pasivo y cambios en patrimonio. ¿Qué es esto de los cambios? Lo único que yo tengo que hacer es poner acá cambios. Y lo único que voy a hacer, mucha gente dice, ¿cuál entra, cuál no entra? ¿Saben? A lo bestia es lo más fácil. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es a lo bestia? El balance más reciente menos el balance anterior. Agarro y todas las cuentas del balance le meto a lo bestia. ¿Sí? Y ahora digo cuáles sí y cuáles no. ¿Cómo sé cuáles sí y cuáles no? Es más fácil, cuáles no. ¿Cuáles no? Primero, subtotales. ¿Por qué? Porque si tomo en cuenta la cuenta de adentro y tomo en cuenta el subtotal, la estoy tomando en cuenta 2 veces, obviamente. 2, no voy a tomar en cuenta caja o la cuenta que quieras averiguar. En este caso es caja. Podría ser bancos, podría ser disponibilidad. La cuenta que quieres encontrar no se la toma en cuenta. ¿Sí? Y 3, cuentas no monetarias. Por ejemplo, la depreciación acumulada en el balance. No debes contarla. ¿Sí? Y finalmente, las cuentas que provienen del estado de resultados. Esas no las tomamos en cuenta.
Entonces, ahora sí vamos a decir cuáles sí, cuáles no. Activo, no por subtotal. Activo circulante, no por subtotal. Caja, no por ser caja y por ser lo que queremos encontrar. ¿Cuentas por cobrar? Sí. Inventario, sí. Otros, sí. Activo no circulante, no por subtotal. Activo fijo bruto, sí. Depreciación acumulada, no por no monetaria. Otros, sí. Pasivo, no por subtotal. Pasivo corriente, no por subtotal. Cuentas por pagar, sí. Préstamo a corto plazo, sí. PSPLP, sí. Pasivo no corriente, no por subtotal. Préstamo a largo plazo, sí. Patrimonio, no por subtotal. Capital social, sí. Reserva legal, utilidad de la gestión y utilidad acumulada, no, porque provienen del estado de resultados. ¿Estamos? Y ahora lo único que hago es poner acá la suma de todos estos cambios. Y lo pongo en negrilla y en amarillito. En pasivo hago lo mismo, la suma de todos estos cambios del pasivo. Y lo pongo en negrilla y en amarillito. Y en patrimonio, la suma de todos mis cambios que hay en patrimonio. Y lo pongo en negrilla y en amarillito. Y ahora lo único que hago es hacer caso. Menos cambio. Dime. Perdón, 30 segunditos, por favor. Sí. La reserva legal acumulada, tomando el ejemplo, si en el año 0, digamos que el año 0 se vuelve el año 5, tenemos 900, y el año 6, que en este caso es el año 1, es 914,94. Entonces, ¿se toma algún dato? ¿No se toma un dato? O como decía en principio, es el 5% de la utilidad neta. Esa variación tendría que representar al 5%, el 5%. ¿Por qué la pregunta? Porque generalmente para propósitos tributarios se hace el mantenimiento de valor, o sea, se hace la actualización de las cuentas de balance, etcétera, etcétera, y entonces hay una pequeña diferencia. Entonces, ahí, no sé, quiero recordar si se toma en cuenta o no la cuenta de reserva legal. O sea, la reserva legal de esta gestión va a ser la reserva legal de la anterior gestión más el 5% de la utilidad neta de esta gestión. Como puedes ver, es la anterior gestión más el 5% de esta gestión. ¿No ve? Entonces, todo el tema de actualizaciones lo vamos a ver, ¿no? Eso está en la norma contable 3 y 6. Y vamos un pedacito con AITBs, ¿no? Que el AITB es una cuenta no monetaria, ¿no? Entonces, para el flujo va a ser purgada, igual que la depreciación que le estamos purgando ahorita. Correcto, ya recordé, gracias. Excelente. Entonces, acá tenemos 0, el cambio es 914, ¿no ven? Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es hacer caso a nuestra fórmula. Utilidad neta ya tenemos, depreciación ya tenemos. Menos cambios en activo. Hacemos caso. ¿Con qué signo nos dice cambios en activo? Menos. Entonces, pongo el menos. Aquí están cambios en activo. Más cambios en pasivo. Más cambios en patrimonio. Y entonces mi flujo de caja solamente va a ser la suma de esto. Mi caja inicial era 5,000, por lo que mi caja final va a ser mi caja inicial más mi flujo de caja. ¿Sí? Y ahora lo único que tengo que hacer es, a caja le digo, saca el valor del flujo de caja. Y cuando le apriete Enter, en control debería cuadrar mi balance. Y si no, no sé, nos desinscribimos del curso. ¿Cuadra o no cuadra? A la perfección. ¿Saben qué es lo más interesante de esto? Esto de acá les va a funcionar siempre. Y lo más interesante es de que no necesitan tener un plan de cuentas y decir sumo esto, resto esto.
Resto todos los cambios en activo, sumo todos los pasivos, sumo todos los patrimonios. Punto. Y nada más. Dicen, perdón, ¿puede haber el caso en que cambios en activo, o sea, tenga mi saldo, no sé, en las diferencias negativas? Claro. ¿Tendría que ser ley de signos? Por ejemplo, en inventario, analizaremos esto. ¿Les parece? Ya, Inventario. Tenía 8.600, ahora tengo 6.000. Tengo 2.640 en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Para la variación se vuelve positivo. Claro, quiere decir que he vendido el inventario. Bueno, Y si he hubo salida de inventario. entrada de efectivo, he vendido el inventario, eso implica que alguien me ha dado plata. ¿Cuánta plata? 2.640. ¿Me dejo entender? Y lo lindo es de que si han hecho bien esto y ustedes lo cambian, en vez del activo fijo bruto, tenía 65.000, luego teníamos 69.000. ¿Qué tal si en vez de 69.000 me he dado cuenta que no necesitaba un equipo de sonido extra y ahora tengo solo 60.000? Entonces, en vez de aumentar, he disminuido 5.000. Fíjense, ¿qué ha pasado? Mi flujo de caja dice, lo ha vendido en 5.000 su equipo, entonces de 28.000 mi caja sube a lo que tenga que subir y el balance sigue perfectamente cuadrado. Entonces ustedes pueden cambiar lo que quieran y el balance va a seguir cuadrado, ¿no? Entonces, si tu cuenta es activo y este cambio es positivo, quiere decir ha disminuido caja, porque se va a ir a multiplicar por un signo negativo. Pero si es negativo, se va a ir a multiplicar con un negativo, se va a volver positivo. ¿Me dejo entender? Compras activos, disminución de plata. Vendes activos, aumento de tu plata. Eso es todo lo que es un flujo de caja. ¿Sí? Nos han estado tomando el pelo todo este tiempo. Es súper sencillo. No hay nada más que hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bien, por favor, si nos podemos entrar al curso. Y necesito que se bajen Blacker Cuentas. ¿Dónde está? Supongo que está acá. La tarea dice Blacker Cuentas. Y tengo este casito. No sé si todos lo pueden ver. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Bien. ¿Qué es lo que tenemos en el caso Blacker Cuentas? Básicamente son resultados de mayores, ¿sí? O sea, son cuentas con sus saldos. Entonces tengo acreedores varios con su saldo, aportes sociales con su saldo, préstamos banco pruebas con su saldo, bancos con su saldo. Lo único que yo tengo que hacer es decir si esto es activo, pasivo, patrimonio, pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias es estado de resultados, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes clasifiquen e intenten armar un balance general que cuadre. ¿Ok? Y para esto les voy a dar 10 minutos. Pueden hablar entre todos, pueden hacer lo que gusten, pero tienen 10 minutos. Y lo chistoso es de que no tenemos notas a los estados financieros, entonces no sabemos qué son acreedores varios, no sé qué es aportes sociales, parecería que es indemnizaciones, pero también puede ser capital social y le llaman así, no sé, ¿no? Medio raro. Entonces, ustedes con el mejor criterio que puedan, tienen que decidir qué tipo de cuenta es. ¿Estamos? Sí, tienen hasta las 8:10. Denle. Yo voy a parar de grabar acá. Sí, y voy por un cafecito. Estoy con ustedes en 10 minutos. Bien, vayamos volviendo, por favor. ¿Cómo nos fue?
Jimena, ¿cómo le fue? Desfasada entre el cuadro entre activos, pasivo y patrimonio por unos 2.000 bolivianos. Me estoy revisando ahora cuenta por cuenta para ver cuál habría clasificado mal. A ver, lo revisaremos juntos. ¿Le parece? A ver, ayúdeme. Acreedores varios, ¿qué es? A ver, yo lo clasifiqué como pasivo. Listo. Aportes sociales. Eso patrimonio. Es capital social, ¿no? Préstamos de banco de pruebas. Préstamo de bancos de pruebas. Ay, disculpe. Un préstamo Eso, debe ser pasivo, ¿no? pasivo, tiene razón. Bancos, caja, activos. Clientes. ¿Qué será clientes? Yo lo clasifiqué como activo por considerar que es una cuenta por cobrar. Correcto, es una cuenta por cobrar. Sí, muchas empresas tienen una nomenclatura un poco extraña y le llaman clientes. ¿Qué será comercio al por menor y mayor? Al contado, a crédito. ¿Qué será eso? En mi caso, yo lo clasifiqué como un pasivo, considerando que puede ser una cuenta por pagar, bueno, específicamente del segundo, porque dice crédito, ¿no? En realidad Y bueno, son las ventas. Algunas empresas le llaman comercio. perfecto. Estado de resultados ambos. Compras a crédito y al contado, también en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque es parte del costo de ventas, ¿no es cierto? Como lo hemos visto. Cuentas corrientes comerciales. Aquí estamos fregados porque esto puede ser activo o pasivo. ¿Sí? ¿Qué serán cuentas corrientes comerciales? Si no tenemos notas, no sabemos. ¿No? Lo pondremos como activo por el momento. ¿Sí? Sí, sí. Cuentas corrientes comerciales. Ya, cuentas por cobrar a trabajadores, obviamente activo, flota y equipo activo, gastos no operacionales, obviamente del estado de resultados. Gastos operacionales de administración, estado de resultados, operacionales de ventas, estado de resultados, gastos pagados por anticipado. Activo, sí. Es un activo, ¿no es cierto? Es un derecho que tenemos. Impuestos a la renta, me dice simplemente que es el porcentaje, no es una cuenta real, solamente me está informando. Impuestos a la renta y complementarios por pagar, entonces este es un pasivo. Impuestos a las ventas por pagar, pasivo. Ingresos no operacionales, estado de resultados. Inventario final, esta es una cuenta interesante. ¿Por qué? Porque el inventario final tiene que estar en dos lugares y en una empresa comercial. Va a estar como parte del cálculo del costo de ventas, pero tiene que haber una cuenta igualita que esté en el activo. Entonces, si ustedes se fijan, el inventario final es 720. Si lo ponemos en el estado de resultados, debería haber una cuenta de 720 igualita, que es esta, que va al activo. Entonces, eso es bien importante, ¿no? El inventario final siempre va a dos lugares y son cuentas iguales. Inventario inicial me sirve para el costo de ventas. Inversiones en certificados es un activo. Maquinaria es un activo. Pasivos, obviamente es un pasivo. Proveedores, pasivo. Reservas obligatorias o reservas acumuladas, es una cuenta de patrimonio. Me informa que son del 10%, no del 5%. Terrenos es un activo. Utilidad del ejercicio o utilidad de la gestión. ¿Dónde va esto? ¿Podría ir en los dos estados, en el balance general y en el estado de resultados? No, uno es utilidad neta. Ya. Patrimonio viene utilidad del ejercicio. Y igual en el patrimonio, utilidad o excedentes acumulados. Bien, lo único que vamos a hacer es seleccionar esto, nos vamos a datos y le decimos filtrar y le vamos a decir, solo quiero todos los que tengan X en activo, filtro, y puedo ir copiando acá, que ya había preparado una hojita durante el break. Y acá jugamos rompecabezas, ¿no es cierto? Por liquidez, caja, va a ser la primera cuenta.
Bancos va a ser la segunda. Cuentas por cobrar, comerciales y trabajadores va a ser esto, seguramente. Flota y equipo de transportes va a ser esto. Acá voy a necesitar darme unas cuentas más. Acá le vamos a poner, adelantándonos al ejercicio 2, su depreciación acumulada. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle su depreciación acumulada. Gastos pagados por anticipado, lo vamos a poner acá y vamos a generar su depreciación acumulada. Maquinaria y equipo, lo vamos a poner acá. Y también vamos a ponerle su depreciación acumulada, que en estos casos son de 0, ¿no? No nos da la información, pero nos va a servir para después. Inversiones en certificados de depósito, va a ser a la última cuenta. Y inventarios, ¿sí? Entonces, inventarios lo vamos a poner acá por un tema de liquidez. Y finalmente, terrenos lo vamos a poner acá. Y puedo librarme de esto. Y puedo totalizar el activo circulante como el total, perdón, como esto. El activo no circulante va a ser esto, bueno, va a ser la suma de todo esto. Voy a poner las depreciaciones en negativo. Y el total de activo va a ser esto más esto. Muy bien. Tenemos que hacer lo mismo para pasivo y para patrimonio. Entonces nos vamos a nuestra hojita. Quitamos el filtro de activo. Quiero todas. Y ahora quiero solamente las del pasivo. Copio. Copio. Y acá tengo. Acreedores varios. Seguramente va a ser una cuenta del pasivo corriente. Préstamos banco de pruebas. Aquí estamos fregados porque no sabemos si es de largo o de corto plazo. ¿Sí? Porque no tenemos notas. Lo pondremos en el largo plazo. Impuesto a la renta, impuestos a las ventas. No creo que impuestos le guste que lo pongas en el largo plazo, así que lo pondremos en el corto plazo. Pasivos para obligaciones laborales. Fíjense el monto. Debe ser es inmensamente grande. Quinquenios, quizás. Y proveedores nacionales, que son cuentas por pagar. Van a ser estas. Ya nos podemos deshacer de esto. Ah. Ya, ahora sí. Y puedo sumar esto. Y puedo sumar esto. Todo el pasivo va a ser simplemente la suma de esto. Me deshago de estas cuentitas. Y nos vamos al patrimonio. Entonces, misma idea. Quito el filtro del pasivo. Pongo el filtro en el patrimonio. Y bueno, básicamente lo puedo poner este si es que saco a este de acá. Y el total del patrimonio simplemente va a ser esta suma. Entonces el pasivo más el patrimonio va a ser esto más esto. Y vamos a ver si hemos hecho bien las cosas. ¿Qué pasó acá? Y el control me dice que es esto menos el pasivo y el patrimonio. Y me dice 700,000. ¿Qué ha sucedido? Hemos clasificado mal una cuenta. ¿Sí? Si está mal clasificada, tiene que ser exactamente de la mitad de 700,000, es decir, 350,000. ¿Se acuerdan que esta podía ser activo o pasivo? Entonces, esta había sido en realidad un pasivo. Vamos a crear una cosita acá y la vamos a trasladar a esta cuenta por acá. Vamos a eliminar este espacio y le vamos a decir que me sume esto, que me sume esto.
Pero no ha cambiado. No sé por qué no ha cambiado. Perfecto. Y nos cuadra, ¿sí? Hacemos lo mismo con el estado de resultados. ¿Qué tenemos en el estado de resultados? Quitamos el filtro de patrimonio. Ponemos el filtro en estado de resultados. Vamos. Ventas. Va a ser esto más esto. Costo de ventas. ¿Cómo se hacía el costo de ventas? Era inventario inicial más compras menos inventario final. Vamos a hacer exactamente eso. Inventario inicial más compras menos inventario final. Y esto hace que yo tenga una utilidad bruta que va a ser esto menos esto. Gastos operacionales en ventas. Lo vamos a poner acá. Vamos a generar una cuenta que se llama para el próximo ejercicio depreciación, nomás ya, que en este caso debe estar incluida en alguna de las otras. Y mis GOPers van a ser la suma de esto. Mi EBIT, por lo tanto, va a ser mi utilidad bruta menos mis GOPers. Mis ingresos no operacionales son estos. Mis gastos no operacionales son estos. Y ya. Y ahora mi EBT puedo decir que es mi EBIT más ingresos menos gastos. Impuestos que me informa que son del 33%. Y tengo mi utilidad neta que es esto menos esto. Y me puedo deshacer de un par de estas cosillas. Y listo. Ahora bien, vamos a ponerle bordecitos para poner esto bien. Y los mismos bordecitos. Ay, ¿qué son? De una vez le meteré esto más. Para la siguiente gestión. Listo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si he hecho bien o he hecho mal? ¿Sí? ¿Cuánto es la reserva legal? 10%. Entonces, si yo agarro y a la utilidad neta le digo, ¿cuánto debería haber ido a la utilidad del ejercicio? Debería haber ido solo el 90%. ¿Cuánto es? 655.461. ¿Cuánto tengo? 655.461. Entonces, esto ya está bien. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer, y voy a necesitar su ayuda, es lo siguiente. Nos vamos a ir nuevamente a la plataforma. Y en la plataforma vamos a ir viendo ya adelantando lo que tenemos que hacer el día de mañana, ¿sí? Que es el tema Blacker Proyecciones, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que hacer esto esta noche. Yo lo voy a hacer ahorita y se los voy a pasar mañana, pero necesitan intentar hacerlo ustedes y para eso les voy a mostrar primero cómo hacerlo, ¿sí? Si se pueden bajar el tema de Blacker Proyección, porfa. Y no sé si, Javier, ¿me puedes tú ayudar con la lectura? Claro que sí, lo bajaré, por favor. Claro. Solo que está lento esto. Mientras dice una consulta, el EBIT
¿llegaría a ser la utilidad operativa como normalmente lo conocemos? Sí, es correcto. O la utilidad antes de intereses e impuestos, la utilidad operativa, ¿no? Ay, Alison, y tengo una duda. En el balance general se estaba colocando los gastos anticipados. ¿En qué casos los gastos anticipados tendrían una depreciación? Dicen, se me saca de la duda. En casi Gastos pagados por anticipado. por ejemplo, son usualmente gastos diferidos. Por ejemplo, cuando pagas por adelantado tus seguros, se van consumiendo, entonces se van amortizando, si lo quieres ver así, o depreciando, ¿no? O, por ejemplo, cuando tú pones tu empresa, tienes gastos de constitución, gastos legales, tienes un montón de gastos que no te van a servir para una sola gestión. Entonces, la normativa te dice que tienes que depreciarlos o amortizarlos en 4 años. Entonces, se van desgastando, ¿no? Se van mermando. Ay, Alice, sí, porque normalmente yo, bueno, tal vez es el error. Si bien teníamos gastos anticipados, sí mensualmente se van llevando al gasto, Ujú. pero no lo veíamos del lado de amortizar ese gasto o reflejarlo en el balance. Claro, pero debe estar reflejando el neto. Entonces, ya le has restado su depreciación. Acá estamos reflejando el bruto, ¿no? Para Ah, ya, gracias. más. Ujú. Eso también vamos a verlo mañana. Y ¿Sí? ya. ¿Ya lo tienes, Javi? Ya puedo leer. Dale. Iremos. Ejercicio 2, perdón, ejercicio 2, supuestos para el segundo año. Las ventas al contado se incrementan en un 5%, mientras que las ventas a crédito solo en un 2%. ¿Lo hago corrido o poco a poco se va a desarrollar el ejercicio? No, dale, seguí. Acabo, no sé si todo el mundo entendió cómo he hecho esto, ¿no? Lo he multiplicado simplemente por 1.05 y por 1.02, que es lo que nos dice. ¿Sí? Ya. El costo de ventas total constituye el 67% de los ingresos totales. Ahí pararemos un ratito. Los gastos. Como ya nos da el dato del costo de ventas, ya no tenemos que hacer este cálculo auxiliar, ¿no? O sea, ya este queda desactivado como calculito auxiliar. ¿Ya? Sigue, por favor. Los gastos operacionales de administración alcanzan el 13.5% sobre costo de ventas y los gastos operacionales de ventas un 9% sobre ingresos totales. Listo. En el segundo año no se reportan ingresos no operacionales y los gastos operacionales se mantienen constantes pese al incremento del préstamo bancario. Ujú. Esto se debe al decremento en otros pasivos. Los impuestos alcanzan el 33% de las utilidades netas. Perdón, ahí hay un error. Debería decir de las utilidades imponibles, o sea, del EBT. Sí, lo pueden corregir. Entonces, 33% de estas utilidades. Muy bien. Del EBT, sí, correcto. Saldo mínimo en caja, 65,500. Ya, acá tenemos que hacer un paréntesis, ¿ya? Si me dan un saldo mínimo, yo tengo que considerar que caja es como si fuera un mueble, ¿no? O sea, tengo que tener esa plata ahí. Entonces, si no voy a calcular caja con mi flujo de caja, seguramente tendré que calcular bancos. Entonces me dice, caja, no puedes operar tu empresa a menos que tengas esto, ¿sí? Entonces, lo vamos a poner como una condición, si lo quieren ver así. Es el mínimo, ¿ya? Seguramente Inversión, tenemos perdón, dime. Dale. perdón. Inversiones en certificados se mantienen constantes. ¿Listo? Las cuentas por cobrar a clientes disminuyen en 50,000 respecto al año anterior. El mismo comportamiento se observa en las cuentas por cobrar a trabajadores. Bancos, largo plazo se mantiene constante.
Ah, ya, espérame ahí un ratito. Bancos largo plazo. Justo lo hemos puesto en largo plazo, se refiere a estos 500.000 seguramente. No teníamos idea dónde, si era corto o largo, ya nos ha aclarado, era largo, ¿ya? Préstamos de banco, ok. La depreciación de maquinaria y equipo está dada por el siguiente cuadro, así como la amortización de intangibles. Muy bien, entonces acá espérenme un ratito. Fíjense, se deprecia 120, 300.000 y 30.000, ¿sí? Entonces, el total de 450.000, acá le voy a poner unas comitas, el total de 450.000 tiene que entrar al estado de resultados. Entonces, vamos a poner seguramente esto al estado de resultados, pero también tienen que entrar en esta segunda gestión en activos en las depreciaciones, ¿no? Entonces, con negativo entra flota y equipo, menos 300.000. Entra gastos pagados por anticipado, menos 30.000. Y maquinaria y equipos, menos 120.000. Obviamente, terrenos no se deprecian, ¿no? Y no nos dicen nada de los activos brutos, entonces asumimos que mantienen su valor. O sea, no hemos comprado ni hemos vendido nada, ¿no? Porque no nos indica nada. Ok, sigue, por favor. Los inventarios se incrementan en 130.000. Ya. Inventarios va a ser esto más 130.000. Ya. Se incrementa durante la gestión pasada 200.000 correspondientes a bancos, préstamos corto plazo. Fíjense, esa cuenta no existía antes. Entonces, lo que vamos a hacer es préstamos corto plazo. Estamos creando la cuenta. Antes tenía 0 y ahora 200.000. Ahora, acá hay un error muy común que cuando creamos una cuenta y tenemos ya armado los subtotales, no le está tomando en cuenta el Excel. Entonces, asegúrense de jalar de nuevo la formulita para que la tome en cuenta. Si no, cualquier cosa les va a salir en su balance. Sigue. Las deudas con proveedores nacionales alcanzan a 780.000, lo cual es un incremento. Muy bien. Las cuentas comerciales se reducen en 50.000. Se cancela la totalidad de lo adeudado a acreedores varios, así como los pasivos para obligaciones laborales. Uy, eso va a doler. ¿Ya? Los impuestos de renta y complementarios suben en 23.900 y los impuestos sobre ventas bajan hasta un nivel de 345.000. Las reservas son del 10% de las utilidades según política de los accionistas. ¿Ya? ¿Y qué más? No se registran nuevos aportes accionarios y la empresa no distribuyó dividendos. Excelente. Entonces, seguimos con mismos aportes sociales y lo que tenemos que calcular ahora son estas tres cuentitas. La reserva obligatoria me dice que es el 10%. Entonces, ¿cómo hago esto? Y creo que era lo que Javi preguntaba hace un ratito. Va a ser la reserva anterior más el 0.1, o sea, el 10% de mi utilidad neta. Esa es mi reserva. La utilidad del ejercicio, entonces, va a ser solo el 90% de mi utilidad neta. Y la utilidad o excedentes acumulados simplemente va a ser lo que tenía antes más la acumulación de la utilidad del periodo anterior. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Veremos primero que todo esté siendo contabilizado adecuadamente. Sí, me parece medio raro ese numerito. ¿Dónde están mis apreciaciones? Están ahí.
Mi depreciación está ahí. Ya. $13.5% y 9% era, ¿no? Luego tengo depreciaciones, no tengo ingresos. Ya. Correcto, 13.5 y 9. A ver. Creo que hay algo que no está bien por acá. Veamos que nuestros totales estén bien, sí. Permisos laborales. Bueno, Las mercancías perdón. y más las mercancías y la cuenta de abajo tienen el mismo importe. Estoy leyendo en el texto si ha habido alguna variación. Hay mercancías no fabricadas por la empresa 850.000 junto con las inversiones. Quizás Claro. por ahí. No, porque te dice que las inversiones se mantenían iguales y estas incrementaban en 130.000. Es coincidencia. Sí, ¿verdad? Ahí acabo de encontrar 130.000. ¿No ve? Ya. El resultado del ejercicio licenciado está algo del estado de resultado. En teoría debería estar bien. 33% era la tasa que nos decía. Las reservas son el 10%. En el cuadro sí era 33%. Ese es el impuesto, ¿verdad? Sí, ¿dónde estás? Impuesto a renta y complementarios, 33%. Y más arriba tenemos el 10, creo. Ah, son 33%. Ujú. Nada de 10. ¿Está todo bien? 67, ya. Perfecto. Entonces, fíjense que no me cuadra por 115.473. Entonces, de nuevo, yo podría poner 115.473 acá, ¿sí? Y seguramente me cuadra. Es la única cuenta que me falta cuadrar. Pero obviamente yo no puedo poner esto acá, ¿no ve? Entonces, lo que yo tendré que hacer es mi flujo de caja. Y con esto, bueno, yo les voy a pasar este archivo recién mañana, pero mañana ustedes, o sea, hoy día ustedes tienen que intentar hacerlo, ¿ya? Entonces, el flujo de caja. ¿Cómo se calculaba? Era utilidad neta más depreciación menos cambios en activo, más cambios en pasivo, más cambios en patrimonio. Esto me da mi flujo de caja. Si a esto le sumo mi caja inicial, voy a tener seguramente mi caja, o bueno, no sería caja, sería bancos final. Y le tengo que sumar bancos inicial, porque esa es la cuenta que queremos calcular. La caja la tenemos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer el trabajo pesado. El trabajo pesado es cambios. Cambios. A lo bestia. El año más nuevo menos el año más viejo. Aplico a todo el balance. Y ahora aplico mi criterio para decir si entra o no. No entra por subtotal, caja sí entra, bancos no, porque es lo que queremos calcular, clientes sí, este sí, este sí, este sí, activo no circulante no por subtotal, flota de equipo sí, este no por no monetario, gastos pagados por anticipado sí, este no por no monetario, maquinaria sí, este no por no monetario, terreno sí. Pasivo no por subtotal, pasivo corriente no por subtotal. Todas las cuentas, estas entran. Pasivo no corriente no por subtotal. Patrimonio no por subtotal. Aportes sociales sí entra. Reservas, utilidad del ejercicio y excedentes no entran. ¿Por qué? Porque provienen de la utilidad neta.
Entonces, sumo mis cambios en activo. Sumo mis cambios en pasivo. Y sumo mis cambios en patrimonio para tener mis totales. Y ahora hago caso a mi flujo de caja. ¿Dónde empiezo? Utilidad neta. ¿Cuánto es mi utilidad neta? 407. Más depreciación. ¿Dónde está mi depreciación? Siempre del estado de resultados. Menos cambios en activo. Hago caso. ¿Qué signo? Menos cambios en activo. Más cambios en pasivo. Como es más, fíjense, hemos pagado deudas. Más con menos va a ser menos. Entonces es una salida de dinero porque ahora debemos menos. Para deber menos hemos tenido que pagar y eso implica una salida. Más cambios en patrimonio. Y esto me da mi flujo de caja. Si a este flujo de caja le pongo los bancos iniciales, que eran 1.220.000, voy a tener esto más esto. Y ahora lo que hago es empezar a rezar, ¿no? Porque voy a decirle que esto sea igual a mi resultado del flujo de caja. ¿Sí? Le aprieto Enter y veo si con ese resultado me cuadra. Y me cuadra a la perfección. Entonces, de nuevo, ¿hay forma de que no te cuadre? No, no existe forma. Dos posibilidades. O te has equivocado en el flujo, que usualmente no has contemplado una cuenta que se te ha ido por ahí, o no cuadra tu balance. ¿Sí? En esos 3 últimos minutos, quiero hacer un análisis breve. Javi, una consulta. Como dueño de la empresa, ¿estás muy contento con este flujo de caja? ¿Qué quiere decir menos 1.104.527? Quiere decir que podría subir un poquito al balance de los pasivos, por favor, porque es un monto fuerte, ¿sí? Entonces, ha habido un cambio muy, a mí tampoco. Bueno, no, sí, Enorme. el pasivo llama la atención. Claro, pero ¿qué quiere decir este número? ¿Qué De significa hecho, menos 1.104.527? eh, me dice que de alguna manera he incrementado mis pasivos, ¿ya? No. Entonces, ¿Has incrementado pasivos de 4 millones a 2 millones? a ver, perdón. A ver, al revés, he disminuido los pasivos, tienes razón. Sí. Pero, he En disminuido esencia, mis pasivos, he quedado sin liquidez. o sea, en esencia, Pero ¿cómo debemos interpretar este número? Menos 1.104.000. Si yo fuera el dueño de esta empresa, o sea, tiro el grito al cielo, porque lo que quiere decir es de que he gastado 1.104.000 más de lo que he generado. En otras palabras, hoy soy 1.104.527 pesos más pobre que la anterior gestión. Tengo menos dinero. Entonces, obviamente, yo voy a estar muy enojado, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi gerente de operaciones? Hay que votarlo a ese, ¿no? Estamos mal en la empresa. Y ahí vamos a hacer el análisis que está haciendo Javier, ¿no? Viene el gerente de operaciones, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes conmigo? Yo no te he hecho nada, pero hemos perdido, pues, mira, mi flujo es negativo. Yo no tengo la culpa. Operativamente te he generado una utilidad de 407 más depreciación que no has pagado. En realidad, yo operativamente te he generado 857. Estás loco. Yo no he tenido la culpa. Ah,
El de compras debe ser. Ese ha debido comprar todo entonces. Debo tener un montón de activos. ¿Viene el de compras? No. En total hemos comprado 30,000, no 1,000,000. ¿Y dónde están los 30,000? Ah, puedo analizarlo. Hemos cobrado a clientes 50, hemos cobrado a trabajadores 50 y hemos pagado más inventario porque no iba a haber disponibilidad y me he visto obligado a pagar más inventario. Entonces me he autofinanciado y solo te costó 30,000 yo. Entonces a mí no me molestes. A la chucha. El financiero, este ha debido pagar pues todos los préstamos, ¿no ve? ¿Dónde está el financiero? Vamos a ver, préstamos, ¿no? A ver, cuentas corrientes, sí hemos pagado un poquito, acreedores hemos pagado, sí, proveedores nacionales, más bien nos han prestado, impuestos nos ha prestado, impuestos sobre las ventas hemos pagado y más bien nos hemos hecho más préstamos. Entonces, no es tema de préstamos bancarios. Wow, entonces, ¿dónde se ha ido mi plata? La carga laboral. Al de recursos humanos. Tráiganmelo a este ñatito. Oye, recursos humanos, ¿te parece correcto pagar a todo el personal su quinquenio al mismo tiempo? Entonces, esta empresa tiene un flujo negativo y está en problemas, ¿no es cierto? Y al final va a ser, ya, a ver, entonces hemos generado como 800,000. Han gastado un montón de plata y en activos 30,000 y en recursos humanos casi 2 millones. En total eso hace que tengas un flujo negativo de menos 1,104,000. Pucha, ¿y de dónde he pagado eso? Pucha, ¿te acuerdas que tenías 1,220,000 en caja el año pasado? Sí, qué huevada, ya no, ahora tienes 115,000. ¿No? Entonces, obviamente la empresa está en problemas, pero su problema no es operativo, su problema no es financiero, su problema no es de inversión, su problema es de gestión de recursos humanos. Entonces tendrán que ver soluciones como, ok, voy a liquidar a cada quien año por año, como hacen algunas instituciones, o voy a programar y ustedes van a sacar su quinquenio tal fecha, ustedes tal fecha, y no pagar a todos en uno, ¿no? No pagar el total de la empresa. ¿Sí? Bien. Tienen el video. ¿Sí? Su tarea es llegar hasta aquí, hasta mañana. ¿Ok? Mañana ya vamos a avanzar cositas más interesantes, pero como pueden ver, la metodología es infalible. Y literalmente es tan cortita que la pueden hacer en una servilleta, ¿no? Es bien facilito. No hay mucho que acordarse. ¿Listo? Bien, ha sido un gusto verlos. Mañana nos vemos a las 7. Los dejo con su tarea. Sí, porfa, intenten. Es la clave para aprovechar este curso al máximo. ¿Listo? Los veo mañana. Una consultita. Dime. Una consultita. Este Blacker Cuentas es el que tenemos que desterrar sobre ese, es el que vamos a hacer, ¿verdad? Yo he trabajado sobre ese, sí. Ya. Y el texto, el Word que mencionó para hacer la columna C, ¿cuál era? Perdón. Blacker Proyección. Está perfecto. Están Ya, acá. ya. Uno es... está en la sesión 3, que está dentro de la tarea Blacker Cuentas. Y el otro está en la sesión 4, dentro de Blacker Proyecciones. Ya, perfecto. Gracias. ¿No? Bien. ¿El práctico tenemos que subirlo esta noche hasta mañana o como estuvo mencionando algo? No. Tienen hasta el 12 de febrero. Pero, o sea, obviamente lo necesitan para mañana para seguir avanzando, ¿no? Perdón, ya, está bien, muchas gracias, Liz. Súper. ¿Alguna otra consulta? Yo quisiera pedir un favor. No sé si es posible que nos pase el Excel del ejemplo inicial, el de las cervezas. Es que las fórmulas de la... Por favor. Claro, ningún problema. En un ratito más, cuando termine de procesar les paso con la pizarra igual. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? Bien. Bueno, vayan a cenar. ¿Listo? Nos vemos mañana a las 7. Buenas noches.
Que esté muy Hasta bien. luego. Gracias. Buenas noches.